Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, bien. Gracias. Bueno, gracias. Em, Estamos ya en horario, así que hoy estamos conectados unos minutos antes, pero bueno, ahora ya son las 6, así que vamos a empezar la clase. Yo lo que voy a hacer es, en esta intervención, voy a plantear una continuidad de el análisis de la unidad ya empezada la semana pasada, es decir, la unidad 4. Si veo que por el tiempo que me lleva no es suficiente los 40 minutos de esta reunión, antes que se agote el tiempo de esta reunión, voy a copiar en el chat la invitación para una posterior inmediatamente, es decir, 5 minutos de descanso nomás, y me invito a otra reunión que quizás no dure 40 minutos, pero para completar el desarrollo. Ese es el motivo por el cual haría esto, ¿no? A ver, yo voy a mostrarles, la semana pasada recuerdo que tuve algunos inconvenientes ahí con el PowerPoint y demás, no, con el PowerPoint no, ¿cómo es el programa? A ver, nosotros habíamos planteado en la clase pasada esta cuestión de cómo analizar en este periodo que va del 14 al 30, según el programa. Incluso le había dicho que por ahí sería bueno reevaluar el corte si es el 30 o quizás hay que darle una vuelta ahí, pero bueno, hoy por hoy es ahí. En todo caso es un problema que tengo que resolver. Ahora, mi propuesta de hoy es cómo hacer frente en el análisis a ciertas cuestiones que se los digo así brevemente. Muchas veces en muchos libros, capítulos, artículos y etcétera, estamos acostumbrados a encontrarnos con gráficos de barra, gráficos de torta, esquemas de doble entrada que puede ser un indicador horizontal o indicador vertical, imágenes de época y etcétera, que constituyen, depende cómo nos paremos, como una especie de complemento de lo que estamos analizando, sea el tema que sea. Ahora, mi propuesta de hoy es al revés. Mi propuesta de hoy es cómo trabajar con ciertos elementos, dándole a cada uno de esos elementos un sentido propio. Es decir, yo estoy trabajando acá con aquello que es muy pesado, muy denso, e incluso puede ser denominado más brutalmente como aburrido, sin demasiado efecto, no sé para qué está. Sobre todo cuando venimos, digo, todo lo que estamos acá, los que pertenecemos a esta reunión de Zoom, venimos por la sociología, por la ciencia política, por la historia, venimos de mucha predisposición a la lectura, y depende del grado de la carrera, digo grado en cuanto a cuánto tiempo estoy cursando, si hace 2 años, 3 años, 4 años, bueno, no importa, depende de muchas trayectorias personales, así que eso es muy genérico lo que digo, excepto que la carrera a mí me coloque a trabajar con, por ejemplo, metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas o análisis específicos vinculados con la disciplina. Es decir, si yo estoy haciendo, no sé, sociología electoral, si yo estoy haciendo, por ejemplo, análisis de censo,
Si, por ejemplo, estoy haciendo trabajo de archivo en base a estadísticas o lo que sea, es decir, si mi carrera me está llevando a, por X cursado de X materia, me está llevando a trabajar con la contundencia y la aridez a veces de las cifras, bueno, hasta que no llegue ese momento, los elementos de cualquier tipo de cuadro estadístico aparece casi como una especie de relleno de lo que estoy leyendo. Bueno, eso es un problema si yo lo encaro permanentemente así. A ver, yo voy a trabajar con ustedes algo que, por eso depende cómo analicemos esto. Nos puede llevar poco tiempo o mucho, depende cómo uno se pare. A ver, vamos a suponer imaginariamente que por un rato estuviéramos en el salón de clase. ¿Yo qué estaría haciendo en este momento? No empezaría la clase con este esquema, empezaría con un desarrollo y luego en algún momento mostraría esto en el cañón que proyecta el PowerPoint sobre la pared. Y mostraría eso en el tamaño gigante, ¿no? Ahora, yo acá le muestro algo que está, voy a utilizar la flecha del cursor para ir orientando lo que yo haría si tuviera el puntero láser y estuviera en la clase con la luz apagada, haría esto, ¿no? Toda una simulación, ¿no? Aquí uno tiene que imaginar lo que no está haciendo. Pero como alguna vez lo hicimos, bueno, no es una cuestión de ciencia ficción, sino de recordar lo que alguna vez hicimos y que hasta ahora no hicimos hasta ahora este año. Miren, uno se para acá, ¿no? En 1860 y termina en 1929. Voy a decir, bueno, ¿qué dice este tipo? Ya sé, yo ya sé leer, no necesito esto, pero lo que yo voy es a otra cosa. Si uno se pone a pensar en términos de diseño de contenidos, el marco que yo tengo acá desde este inicio hasta este final es el marco completo si yo tomo la unidad 2 más la unidad 4. Si yo tomo unidad 2, el marco temporal de la unidad 2, más el de la unidad 4, me forma este segmento temporal. Entonces, lo que estoy mostrando es un instrumento que si yo quiero, lo uso para la unidad 2 a partir de acá. Si yo lo quiero, lo utilizo para unidad 2, unidad 4, perdón, si me paro acá. Y la unidad 2, si me paro de acá y retrocedo hasta el inicio. Yo no voy a quebrar gráficamente, lo podría haber hecho, pero no quise. En otros gráficos sí marqué un quiebre. No voy a quebrar esta imagen, la quiero presentar como totalidad. ¿Para qué? Para que nosotros provoquemos en esta clase lo que le dije la semana pasada. A veces es importante unir lo que está separado, es decir, la unidad 2 con la 4. Depende cómo querramos trabajar. Ahora, esta zona del esquema no tenemos datos. Obviamente no tenemos datos, no sabríamos explicar por qué. No es porque el autor se olvidó, obviamente, sino porque puede haber dos pequeñas hipótesis que arriesgamos. No había forma de obtener estos datos, no las hubo, o si las hubo, no las tenemos hoy. Lo que está claro es que en el primer segmento que se divide con esta línea horizontal, en lo que es producción, tenemos la producción agrícola, ¿no? Perdón, menos la NANAR, tres producciones del mundo agrícola, una de la producción del mundo ganadero. Ahora, uno dice, ¿qué estoy trabajando? Miles de toneladas de producción anual según el rubro, según la década o según el periodo que tome, generalmente el periodo que se está tomando, según cómo nos paremos, está hablando de quinquenios, ¿sí? Cada 5 años, ¿no? Si yo me pongo a mirar de manera horizontal, es brutal el crecimiento desde cero, porque no tenemos datos, arrancamos de acá y llegamos a, estamos hablando de miles de toneladas, estamos hablando de la producción triguera y un poco más lejos, un poquito más, en una carrera que va más o menos pareja, el maíz. Todos se van a olvidar después de esto, pero vamos a pensar en lo que ya sabemos.
Lo que estoy mostrando acá es en cifras lo que ya expliqué en otras clases. ¿Cuál es el núcleo duro del capitalismo agrario en Argentina? Y la producción agrícola es una producción fundamentalmente pampeana. No es una producción del noroeste, no es una producción de Cuyo, no es una producción del noreste, no es una producción de las provincias patagónicas, es una producción de la región pampeana. Lo cual quiere decir esto: lo que a mí las cifras me están mostrando es que más allá de la unidad 1, de la unidad 2, perdón, o unidad 4, si yo sigo una línea de continuidad y me paro al principio del siglo XX, en 1900, me paro acá, lo que yo estoy observando es que más allá del quiebre que la guerra plantea en esta zona, lo que estoy viendo es un incremento de la producción. Ojo, una cosa es el incremento de la producción y otra cosa es que si la producción mantiene su valor, perdón, su precio, me corrijo, su precio. Vos podés producir lo mismo. El tema es si su precio se mantiene. Ah, y si su valor se mantiene. No es lo mismo precio y valor. El precio, vamos a pensarlo como consumidores que somos, aunque en estos últimos meses hayamos podido salir poco. Es el dinero que vos entregás para tener algo. Ese es el precio, lo que pagás. Ahora, ¿qué es el valor? El valor es el uso, los beneficios, las consecuencias que va a traer aquello que vos comprás. Te doy un ejemplo. Si vos comprás un software original, legal, porque vos te dedicas al diseño industrial, al diseño de productos para vender como souvenir, al diseño de tarjetas, lo que vos seas, vos estás pagando algo que sobre eso que pagás vas a sacar un valor. Es decir, no es lo mismo que comprarse una remera. Vos te vas a comprar una remera. No vas de una remera a cortarla en pedazos para generar un pañuelo. O sea, eso es romper, eso es desvalorizar. No generás desde comprar una remera una serie de pañuelos. Eso no tiene lógica, eso es romper el valor. Pero si vos compras algo para sacarle luego dividendo, eso es el valor. Entonces, explico esto porque después lo vamos a retomar. Miro para abajo, ¿no? Miro el esquema, pero fíjense que todo el mismo esquema de hoy. Miro para abajo, ¿no? Y exceptuando cueros y carne que está en los extremos, cueros y carnes, el resto, y lana, perdón, el resto, trigo, lino y maíz, volvemos a la producción agrícola. Es decir, que la exportación, es decir, lo que la Argentina ofrece al mercado mundial, confirma lo que venimos hablando. Y ojo, estamos parados casi en el 60, tenemos solamente lana registrada, de 75 en adelante tenemos todos los ingredientes registrados. Esto confirma la idea de la canasta productiva. La Argentina es un país primario exportador que ofrece una canasta de productos. Esa canasta de productos, según donde yo me pare, elijamos dónde queremos pararnos. Vamos a suponer que nos paramos solamente porque es lo que está primero, en el primer renglón que son cueros. Esto tiene una tendencia ascendente, pero ascendente relativa, ¿no? Yo me paro para acá, la ascendencia que tiene es una tendencia ascendente relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque no es exponencial, tremenda, una explosión, un boom. No, es una línea bastante aplanada, acá bastante, una meseta, sube un poquito y después se eleva un poquito y nada más. Es, digamos, una especie de línea llana, una llanura. Sin embargo, si yo me paro en la línea del trigo, la imagen que me queda no es la de una línea de llanura, es una línea de ascendencia marcadamente pronunciada, ¿no? Marcadamente pronunciada, un pronunciamiento que se hace mucho más evidente desde 1910 hasta el final del periodo. Lo cual a mí me provoca una conclusión. Quien se dedica a la explotación del cuero y quien se dedica a la producción del trigo, evidentemente
marcan dos estilos distintos de pararse como productor primario. Evidentemente, quien produce trigo, estaríamos hipotetizando que ha sacado mucha más rentabilidad en poco tiempo que aquel que se dedica a la producción de cuero. Sin embargo, si yo me voy al final y miro el último renglón carnes, la conclusión no es tan contundente. Tengo una línea descendente, es decir, de poco crecimiento, y a partir de 1900 tengo un incremento tremendo. Incomparable si yo lo vinculo con el trigo o con el maíz, pero muy diferente si yo lo comparo con el cuero. Ahora, ¿cuál es la semejanza entre cuero y carne? Que vienen de la misma materia prima, de la producción vacuna. Entonces quiere decir que yo tengo acá una hipótesis. Tengo ganaderos que se dedican a la producción de ganado vacuno y les interesa solamente el cuero. Y tengo solamente productores ganaderos vacunos que se dedican a la venta del ganado vivo para el frigorífico. Pero a mí me llama la atención esto. Del 25 en adelante esto crece. Ustedes saben, más allá de que ahora hay cuerina y hay productos sintéticos y toda una onda de no matar animales y etcétera. En 1914 no solamente se mataban animales, sino que se mataba gente, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, 50 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Una de las cuestiones que la Primera Guerra Mundial como paradoja generó es la demanda de cuero. ¿Para qué? Para abastecer a las trincheras y para abastecer los ejércitos, no solamente por las botas de combate y los zapatos de guerra, sino porque el cuero era necesariamente significativo para no solamente llevar las botas y el calzado de guerra, sino para llevar todos los enseres que tenía un soldado en combate. La Segunda Guerra va a ser totalmente distinta, el cuero va a ser suplantado por materias primas mucho más livianas. Pero bueno, en 1914 el cuero era lo suficientemente utilizado para el combate, por eso hay una expansión del cuero en este periodo a partir de 1910-1914. Voy a decir, ¿por qué no metemos este detalle? Porque cuando uno está mirando un gráfico, el sentido del gráfico es que uno pueda destrozarlo en sus componentes. No podemos hacer esto si uno no leyó el contexto del gráfico. Es decir, si nosotros estamos cruzando la segunda clase de esta asignatura, tirar un cuadro como esto no se entiende absolutamente nada porque no hay plafón, es decir, no hay base de lectura. Ahora, yo avanzo y digo, a ver, gráfico totalmente, este es un gráfico bien jodido porque te maneja un montón de variables. Yo miro absolutamente acá 5 variables que están desplegadas acá, 2 coordenadas, la vertical y la horizontal, es decir, hay 7 dimensiones de análisis. 7 dimensiones de análisis. Por una cuestión de simpleza, no porque sea lo más óptimo, yo me voy a detener solamente en una o dos de ellas. Para mostrar algo que tiene que ver con la flecha que coloqué acá. Esto que ustedes están viendo acá, que dice costo del flete, es decir, bueno, ¿qué es esto? Y mirá, para que la producción primaria de la región pampeana llegue al mercado europeo, y no hay otra que el traslado a través del comercio fluvial, del comercio marítimo, de los grandes transportes transatlánticos. No hay forma de que la producción primaria llegue al mercado europeo. No existe otra manera. Entonces, si yo me paro acá en 1914 y hago imaginariamente una línea y me paro acá, recién más o menos entre el 21 y el 22, la línea del 14 vuelve a repetirse. Sin embargo, si yo me paro en el 15, 16, 17, 18, 19 y 20, se forma casi como una especie de triángulo imaginario. Todo lo que yo estoy viendo es el aumento del precio del flete, que es el traslado de la producción primaria al mercado mundial. Es decir, que cuando vos vendías, más plata tenías que poner
para vender tu producto en el mercado mundial, lo cual quiere decir que el riesgo de pagar mucho por el traslado coloca en riesgo la capacidad de colocar tu producción primaria en el mercado. Porque si vos tenés que cobrar el flete cuando mandás el producto y eso hace que el producto se encarezca, esto provoca la posibilidad de competir con otro que puede pagar menos flete. ¿Esto es una novedad? No, no es una novedad. Yo voy a retroceder un poquito. Nunca fue una novedad. ¿Saben por qué? Porque desde que hay producción primaria, esto es, si yo me paro acá o me paro acá, me paro donde yo quiero, donde tengo cifras, siempre hubo que pagar flete. No es una cuestión del momento. La pregunta es por qué en ese momento es un problema. Porque la guerra provocó dos grandes problemas. Primero, la mayoría de los medios de transporte marítimos estuvieron destinados a la guerra. Uno. Dos, no necesariamente porque fueran barcos de guerra, sino porque tenían el sentido de abastecer a quienes estaban en guerra. Y tercero, una de las consecuencias de la guerra es la destrucción de barcos. Entonces, no es tan fácil resolver el envío de la producción primaria al mercado mundial tranquilamente como que si se ignora que existe una guerra. Existe una guerra. Por lo tanto, lo que expliqué la semana pasada de la vulnerabilidad de la economía argentina tiene múltiples efectos, no solamente la cuestión de qué se consume, cómo se paga, sino también cómo se lo envía. ¿Cuánto sale enviar la producción primaria al mercado consumidor? ¿Qué es lo que necesita el mercado consumidor? ¿Qué le importa al mercado consumidor? ¿Ustedes piensan que a los ganaderos argentinos en 1910, me paro ahí, 1910, hipotetizaban que el mercado europeo iba a demandar cueros como a fines del siglo XIX o en los años 60, 70 del siglo XIX? Era impensado eso. Sin embargo, la guerra, como fenómeno que irrumpe, provoca que un producto que se estaba aplanando de pronto pegue una estampida, lo cual hace que el único destino del ganado vacuno no era el frigorífico, había otro destino que no estaba pensado hasta el momento que empezó la guerra. Entonces, esto quiere decir que si yo me paro, depende cómo, fíjense un ejemplo, si yo me paro en 1914, coloco el cursor acá sobre el gráfico. Si yo me paro en 1914, no hay nada, no hay ninguna diferencia. Es muy parecido al 14, al 22, al 13, al 23, no hay mucha diferencia. Pero yo me paro en el 15, en el 16, en el 17, voy a decir, pero ¿cómo? A ver, la guerra no termina. ¿Cuándo termina la guerra? Y la guerra termina a fin del 18, principio del 19. Es decir, todo el contexto bélico que acá está marcado y que atraviesa parte de la inmediata posguerra, todo esto impacta sobre el mercado mundial y sobre la economía argentina. ¿Saben cuál es el resultado de esto? Que vos podés producir mucho, vuelvo acá, vos podés producir mucho, vos podés producir, incrementar tu producción y no quiere decir que vas a recibir el mismo precio de cotización en el mercado. ¿Por qué? Porque si se encarece tu producto, el riesgo está en que haya competencia por parte de otro. Entonces, esto a vos te permite decir, bueno, ¿por qué yo tengo que ponerme a hacer este ejercicio? ¿Saben por qué? Porque estos gráficos saben la función que cumple para nuestra capacidad de reflexión. Es como que si te hacen una pregunta. La pregunta está hecha desde el momento que quien formula la pregunta está frente a un sujeto, el que escucha la pregunta, que quien formula la pregunta hipotetiza que ese sujeto tiene las condiciones para responder. Tiene las condiciones para responder. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. Entonces, el gráfico, el sentido que tiene es tirarte a vos a decir, a ver cómo trabajás con esto. Lo más fácil es ignorarlo. Como el gráfico no se va a quejar porque vos lo ignores, sí, sí, el que pierde la posibilidad de ganar en reflexión es quien eludió el gráfico. Digamos, otro ejemplo. Si uno mira acá, tracé una raya.
Hace una raya acá, una raya bien dividiendo. Si uno se pone a pensar, la división marca lo que sería el fin de los contenidos de Argentina, de la historia argentina que estamos explicando. Y de acá para adelante, de acá hasta que finaliza el cuadro, estaría en el marco de la Argentina del próximo cursado, ¿no? Sea este cuatrimestre o el año que viene, depende de cada persona lo que quiera hacer, cuando cursará. Ahora, no importa. Yo el gráfico opté por no eliminar esta parte, sino solamente hacer una línea acá. Y yo me paro de acá hacia arriba, de la línea roja hacia arriba. Y fíjense que todo el periodo que trabaja es la unidad 4, más o menos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico y el que planteamos antes? La diferencia es la dimensión que analiza. A ver, hay 3 variables, o hay 2 variables. Mejor, en realidad hay 3, pero una ya la vimos, los años. Lo otro es los capitales extranjeros y el origen. Es decir, ¿qué países? ¿En qué? Países y en qué, ¿no? Acá tengo desagregado Gran Bretaña en general, ¿no? En 2 presencias, ferrocarriles e inversiones, Estados Unidos, Alemania y el resto de Europa continental, que entraría ahí Francia, Italia, España, Holanda, pero con inversiones pequeñas, pues está todo reunido. Yo voy a parar acá, ¿no? Y yo miro. Gran Bretaña aparece 2 veces. No es porque está copiada, sino que en realidad uno es los ferrocarriles, otro son las inversiones varias. La tendencia del ferrocarril que yo estoy viendo acá, excepto 1917, la tendencia se mantiene más o menos. Acá hay un repunte en el 31, pero más o menos la tendencia más o menos se va manteniendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la inversión en ferrocarril es estática, exceptuando el año 17 y el año 31 menos, el resto se mantiene en la tendencia. 1037, 1134, 1187, 1108, mantiene. ¿Qué quiere decir? Que no hay renovación de inversión. Se va envejeciendo ¿qué? La infraestructura que se había instalado desde antes de esta fecha. ¿Por qué se envejece? Porque yo observo que no hay mayor inversión. No hay mayor inversión. ¿Por qué no hay mayor inversión? La pregunta ¿es redituable que haya inversión? ¿Es redituable seguir invirtiendo? ¿Es redituable seguir renovando el campo de la infraestructura ferrocarrilera? Mientras si yo miro Estados Unidos, el porcentaje muy pequeño de 1.24 en el 13 se estira a 14.2 en el 27. Es un crecimiento tremendo. Puedes decir, pero claro, si vos comparás con el 23 y con el 34, parecería que esta cifra es menor. Sí, es menor, pero el punto de arranque del 34 es 33. El punto de arranque de 23 es 26. El punto de arranque de 14 es .124. Entonces, no nos dejemos engañar por las cifras cuando uno las mira en bruto. Digo, primera imagen. Yo tengo que agarrar y decir, acá hay una tendencia descendente. Acá hay una tendencia descendente. Acá hay una tendencia que tiene picos de ascenso y descenso. Pero acá hay una tendencia claramente ascendente. Claramente, y que si yo traspaso el corte, esa tendencia ascendente sigue. Y si yo miro acá la tendencia descendente, sigue. Lo cual quiere decir que el vínculo de Argentina con Estados Unidos y con Gran Bretaña tiene signos diversos.
Este es un signo positivo con poca historia y este es un signo negativo con mucha historia. ¿Por qué decir que hay mucha historia? Porque el punto de arranque es muy grande. El punto de arranque es muy grande. El punto de arranque es muy pequeño. Es decir, arrancamos de un país que casi no invirtió y que comenzó a hacerlo significativamente, y un país que ya venía invirtiendo y que empezó a disminuir. Entonces, esto es significativo. ¿Por qué? Corto un poquito. Esto es significativo, ¿saben por qué? Porque lo que obliga es a pensar. Ya voy a copiar en el chat ahora la invitación para la próxima reunión. Lo que invita a pensar es cómo yo no solamente miro un esquema, sino qué quiero ver de ese esquema a partir de lo que estuve leyendo. Si yo al esquema lo miro como un complemento gráfico, como si fuera una especie de souvenir que acompaña la lectura, el problema de eso es que yo estoy perdiendo la posibilidad de encontrarle, ¿saben qué? La riqueza discursiva que es propia de las ciencias sociales. ¿Por qué digo que hay una riqueza discursiva? Porque generalmente cuando escribimos, no solamente escribimos un texto, un párrafo, por algo elegimos acompañar eso con un esquema, un gráfico, una imagen, una foto, una reproducción. ¿Por qué? Porque el discurso no es solamente lo que digo y lo que escribo, sino aquello que me permite a mí decodificar lo que estoy trabajando. Antes que me olvide, voy a copiar, espera un poquito, voy a copiar acá la invitación. La voy a copiar acá a ver si... Ahí está. Le envío la invitación, le mandé por el chat la invitación para la reunión de Zoom inmediatamente posterior. Está programada para las 6:45. Ahora, vuelvo a donde estábamos y digo, a ver, propongámonos un análisis con una imagen. Siempre, a ver, hagamos este juego. Cada instrumento que estamos analizando es eso, es un instrumento. El objetivo no es uno u otro, sino que cada instrumento nos muestra un matiz del mismo objeto. Entonces, acá, estamos entre el 14 y el 35. Es decir, fíjense la elasticidad. Yo acá, a propósito, vuelvo sobre una idea que ustedes me han escuchado hasta el cansancio decir desde que estamos cursando. Las indicaciones de encuadramiento temporal de tal año a tal año son indicadores tentativos. Es para que sepamos más o menos dónde estamos, pero no con la idea de una rigidez que no se pueda sortear porque se viene el fin del mundo, no, al contrario, uno tiene que tener cierta elasticidad. Ahora, la fecha 1914, la fecha 1935, es decir, zafando un poquito los años 30, un quinquenio los años 30, el objetivo es que del 14 al 35 se forma una unidad de sentido, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? Dos elementos. Voy a decir esto antes que se corte la reunión. Si yo miro personal, quiere decir mano de obra ocupada, mercado laboral. Quieren estar insertos en el mercado laboral como trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la industria, de la industria. Fíjense, ¿no? De 383.000 pasamos a 544.000. Es decir, estamos hablando de un incremento del mercado laboral en el mundo industrial, más acá y más allá de la guerra, de la posguerra y de la crisis del 29-30. No voy a explicar los tres fenómenos que dije. Voy a trabajar con esta tendencia o este indicador que es tremendo. Estoy viendo un incremento tremendo del mercado laboral, pero mucho más impactante es si yo miro otro indicador, este.
fuerza motriz, es decir, la capacidad a través de la maquinaria, es decir, HP, horsepower, es decir, la cantidad de capacidad de un motor para generar fuerza. Yo parto de casi 700.000 a casi 3 millones. Es decir, lo que yo diría es la capacidad motora de producir energía. Esto quiere decir que hay desarrollo industrial. Claro, ojo, un desarrollo industrial en el marco de un país que no es industrial, que no es un país con revolución industrial, no es un capitalismo industrial. ¿Eso quiere decir ausencia de industria? ¿Eso quiere decir que no hay actividad productiva secundaria? ¿Eso quiere decir que no hay trabajadores industriales? No. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar cuando las categorías a veces no nos conforman. Si nosotros pensaríamos que el capitalismo se constituye solo por la vía de revolución industrial, Argentina no encaja. Si yo pienso que la actividad industrial es parte del mundo económico, veo de otra manera esto. Entonces, se va a cortar, pero después vuelvo con esta imagen. Esto expone cómo la industria sustitutiva de importaciones pervive en el capitalismo agrario. ¿Cómo forma parte